preguntado muchas veces ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y yo charlo a veces con el Señor, ¿viste? Porque me pongo a orar por ustedes, me pongo a interceder por ustedes y le pregunto, ¿y qué pasará con fulanito, Señor? ¿Qué onda que no funciona? ¿Qué onda que no pasa esto, no pasa lo otro? Pero tu palabra dice que debería vivir bajo la bendición de Dios y el Espíritu Santo me habló. Y siempre el Espíritu Santo te va a hablar y si es el Espíritu Santo lo que te diga, tiene que estar respaldado por la Escritura. Amén. Entonces lo que a mí el Espíritu Santo me dijo es que la gente no vive bajo la bendición de Dios porque hay desorden. Diga conmigo, desorden y caos. Cuando hay desorden, cuando hay caos, el Hijo de Dios no puede prosperar. Entonces hoy quiero hablarte acerca de vive en abundancia reconociendo autoridad. Ese es el título, vive en abundancia reconociendo autoridad. Vamos todos por favor a Génesis capítulo 1 y versículo 1. Dice Génesis 1:1, creo que es fácil de encontrar ese. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Una vez más, por favor, leamos todos, pero quiero que le prestemos atención a este texto, porque yo sé que es un texto que todos nosotros ya conocemos, pero cuando ya conocemos algo muy así como cliché, decimos, ¿verdad? Como muy repetitivo, muy famoso, muy popular, ya no prestamos atención. Pero yo quiero que esta vez, por favor, toda nuestra atención ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Sin orden y vacía. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, una de las cosas que tenemos que comprender es que al que le gusta vivir en el desorden es al príncipe de las tinieblas. Donde usted vea a una persona desordenada es porque Satanás metió la mano ahí. Por ejemplo, con el endemoniado gadareno, vemos que él no vivía en orden, porque ¿dónde tiene que dormir uno? En su casa. ¿Y él dormía dónde? En los sepulcros, en el cementerio. Él se tenía que cuidar, pero él se tiraba al fuego y tenía una fuerza, vamos a decir así, sobrenatural. Entonces, es interesante eso porque ahí había desorden. ¿Y quién era el que lo estaba desordenando? Era una legión de espíritus inmundos que estaban haciendo un caos ahí. Ahora, esa persona estaba endemoniadísima, enajenada, poseída, pero por eso es que él no prosperaba en su vida natural. La gente que tiene problemas de espíritus inmundos, de demonios, no puede prosperar porque justamente son los espíritus inmundos los que intentan y los que llevan siempre, influyen a la persona para que ellos siempre vayan hacia lo contrario a lo establecido por Dios. Y eso siempre, ir contra Dios, siempre va a hacer que nos vaya mal en la vida. Aunque el enemigo te hace creer que te va bien con un área. Por ejemplo, hay gente que le escucha los consejos a ese espíritu inmundo, al enemigo, y entonces prosperan económicamente. Pero prosperan tanto económicamente, pero empiezan a perder la familia, empiezan a perder el matrimonio, empiezan a perder el gozo. Y cuando te viniste a dar cuenta, eso desencadena en problemas de ansiedad, eso desencadena en problemas de un montón de cosas psicológicas, emocionales. Pero la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, por favor, es necesario que comprendamos que si queremos vivir bajo la bendición de Dios, tenemos que empezar a ordenar nuestra casa. Y esto quiero hablarte yo ahora y quiero ministrártelo porque yo quiero que este año 2023 sea un año de reordenamiento para todos nosotros. Cuando nosotros nos reordenemos, cuando reordenemos nuestras prioridades, cuando ordenemos las cosas que están en desorden, automáticamente vas a empezar a ver, primero oposición, porque es al enemigo al que le gusta el desorden y no le va a gustar que le quites su atmósfera. La atmósfera de Satanás, la atmósfera de las tinieblas es el desorden, mas Dios es el que habita en orden.
Entonces, ¿qué va a querer el enemigo? Oponerse a tu ordenamiento, a tu reordenamiento. Pero nosotros ya fuimos enseñados a vencer la oposición en el nombre de Jesús. Bueno, entonces ahora quiero hablarte de esto. La autoridad tiene la obligación de velar por el orden. Si esa autoridad no lo hace, está faltando y está siendo irresponsable con la autoridad que se le confió. Por ejemplo, el hombre que desea obispado, dice la palabra, el hombre que desea pastorado, ministerio, dice la Biblia, buena cosa desea, ¿sí o no? Es lindo, pero hay un montón de requisitos que tenemos que cumplir, no es así nomás. No lo vamos a leer, pero dice el apóstol Pablo que, por ejemplo, debe tener en orden su casa. El hombre que desea ministerio tiene que tener en orden su casa. Y el problema que yo veo en muchos lugares, en muchas congregaciones, es que el pastor no tiene en orden su casa. Es un problema. Usted quiere, de algún modo, aplique esta enseñanza que le voy a dar, pero tómela con un buen espíritu, no la tome como alguien criticón. Usted quiere ser bendecido, está buscando quizás una congregación, vea cómo es el pastor. Vea cómo es el pastor como esposo, vea cómo es el pastor como padre. Y por supuesto, no hay pastores perfectos, no hay padres perfectos, ni esposos perfectos, pero al menos se tiene que ver que hay temor de Jehová. Eso es importante. Es un principio que yo le aprendí a mi hermano, al que me sigue a mí, y es una bendición porque dice, cuando el pastor tiene la familia sana, la iglesia también es sana. Y muchos quieren obispado, quieren pastorado, ministerio, pero no pueden sujetar a sus hijos. Y dice el apóstol Pablo que si no puedes poner en orden tu casa, ¿cómo vas a poner en orden la iglesia de Dios? Entonces, uno de los requisitos que no te lo enseña el instituto teológico, que no te lo puede, digo yo, ministrar o exigir, porque ellos lo que quieren son tus notas, tus calificaciones. Pero el carácter, eso te lo va a formar un padre espiritual. Y entonces ahí el padre espiritual, ese ministro de Dios encargado de tu alma, es el que va a decir, predica muy lindo, pero no sujeta a su mujer. Predica muy bonito, pero sus hijos no se sujetan a él. No, es decir, no es que los sujeta, es decir, él no es el líder de su casa. Porque podemos ser los hombres, pero no ser el líder de nuestra casa, sino la mujer. Y ahí ya hay un problema para el Señor. Porque la autoridad se la dio Dios delegada al hombre, al varón. La mujer tiene autoridad también, pero son funciones diferentes. Pero si el hombre no es el líder espiritual de su casa, ya hay un problema. Ya esa persona no es confiable para ministrar y edificarle casa al Señor. No pueden con un grupito, va a poder con 200, 300, 5,000, 20,000. Es difícil, ¿no? No se va a poder. Entonces, la luz trae orden a nuestra vida. Por ejemplo, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces fue que comenzó a ordenar. Yo quiero que ustedes después se tomen la tarea de estudiar todo este capítulo y dense cuenta que cuando fue la luz, hermanos, ahí fue que Dios se tomó el tiempo de empezar a ordenar. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de acá? ¿Qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, mucho de nuestro crecimiento personal y de madurez espiritual depende de la enseñanza que recibimos en nuestra casa espiritual. Si en las iglesias no están enseñando la escritura, no están enseñando, no hay unción magisterial, no hay unción del maestro, entonces no hay luz. Y si no hay luz, no vas a poder ordenar. Porque varios de ustedes me han comentado cómo han venido de cierto lugar donde hay mucho desorden, no hay enseñanza. Y si nosotros nos mantenemos solamente, los ministros me refiero, solamente nos dedicamos a entretener a la gente para que no se vayan de la iglesia, para que sigan diezmando, ofrendando, hermanos, y solo los entretenemos, pero no enseñamos en qué momento confrontamos el pecado, en qué momento le enseñamos a los hombres a ser varones de verdad, en qué momento les enseñamos a las mujeres a ser mujeres que edifiquen su casa, en qué momento hacemos todo eso si no hay enseñanza.
Pero la palabra nos pone un parámetro y nos dice, así son las cosas. Y entonces, ¿qué tiene que ser un hijo de Dios? ¿Qué tiene que hacer un creyente que tiene temor de Dios? Sujetarse a la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra, empezamos a ordenar nuestros pasos en pos de lo que dice la Escritura. Y cuando empezamos a ordenarnos, también empieza a verse la bendición de Jehová. Amén. Anote, por favor, todo lo que permitamos que se ordene va a producir y va a prosperar, porque todo prospera cuando se está en orden. Yo siempre les he enseñado que el orden atrae la bendición. Usted quiere prosperar económicamente, sea ordenado con sus finanzas. Me voy a detener acá un ratito porque es importante. ¿Qué hacemos cuando cobramos nuestro sueldo? ¿Empezamos a gastar? No, tenemos que sentarnos. Cónyuges, esposos, a ver, levánteme la mano los esposos, los que están casados acá. Bueno, tienen que sentarse. ¿Cobraste? Te sentás, los dos, no solo ella, no solo él. No, pastor, es que a mí no me sale, le sale mejor a ella. Te sentás. Te sentás. Y te sentás con tu esposa a hacer números. ¿Por qué? Porque es necesario que ambos estén pendientes de todos los flancos que hay que cubrir de la casa del Señor y de nuestro hogar también, por supuesto, pero necesitamos estar juntos. Eso es importante. Y ahí vamos a empezar a anotar, bueno, esto es lo que tenemos, el gasto, y vas anotando. Yo aprendí eso de una de mis tías. Ella anotaba hasta cuando iba al kiosco. Anotaba un caramelito, compraba un caramelito. Allá en El Salvador se usan dólares. No sé, ponerle 25 centavos de dólar. Anotaba. Menos 0.25. No, de verdad. Porque esas anotaciones, después cuando usted se sienta a analizarlas, te va a reflejar qué comportamientos tenés y en qué gastos pavos estás gastando un poco de dinero. Es importante, amén. Entonces, todo, hermano, lo que se ordene va a prosperar. Pero por el contrario, lo desordenado es estéril. Hay muchos ministerios, por ejemplo, que tienen una unción hermosísima, tienen un perfume glorioso, pero son desordenados. Entonces ya ahí ya no puede crecer la obra del Señor. Entonces el orden atrae la bendición de Dios. Y cuando hay bendición de Dios, hay crecimiento. Ahora, para ordenar es necesario separar algunas cositas. Por ejemplo, Dios separó la luz de las tinieblas. Y acá hay un montón para sacar. Usted es siervo del Señor, le gusta escudriñar la Escritura, ¿verdad? Entonces se va a poner a estudiar. No va a esperar que todo se lo dé yo ahí, pero dice, separó la luz de las tinieblas. Bueno, hay cosas que tenemos que hacer, decisiones que tenemos que tomar. ¿De quién me tengo que separar? ¿De quién me tengo que separar? Porque Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y se llevó a Lot. No tendría que haberse llevado a Lot. Hasta que no se separó de Lot, Dios no le volvió a hablar a Abraham. ¿Cuántos años habrán pasado sin que Abraham recibiera una palabra del Señor? Así como él estaba acostumbrado a escuchar a Dios. Hay que tomar decisiones y separarse de personas que no nos convienen. Yo sé que suena feo, así como sectario, pero hay que separarse a veces. Hay que separar. Eso no significa que ya no vamos a hablar, que ya no vamos a ser cordiales, gente educada, acomodable. No, eso, el saludo, la cordialidad, la amabilidad, eso no se le niega a nadie, pero se refiere a tener asociación. ¿Se entiende, verdad? Sí, ok, perfecto. También separó las aguas de la tierra. Entonces hay que aprender a separar las cosas en aras de poder ordenarnos. Amén. Después de que Dios separó las cosas, ahí entonces usted, como va a leer eso en su casa, se va a dar cuenta que después de separar las cosas, Dios dijo, produzca la tierra. Cuando empieces a separarte de lo que te tienes que separar, cuando empieces a separarte de las tinieblas y empieces a hacer luz, cuando empieces a separarte de lo estéril y empezarte a asociarte con gente fructífera, que son buena tierra, que son gente de propósito, que son gente de reino, entonces tú también te vas a convertir en buena tierra. Y el Señor va a decir que produzca la tierra.
Oh, hermano, y entonces ahí vas a ver cómo tu casa empieza a producir, producir. Ya no vas a tener que alzar tanto la voz, ya no vas a tener que... No, porque te estás ordenando y entonces tu casa va a empezar a producir y a prosperar. Tu negocio también, quizás tienes que desasociarte con alguna gente y cuando te separes y empiezas a ordenarte, tu negocio, Dios le va a decir así. Y cuando Dios dice algo, se cumple, hermano, Dios va a decir, bendice, que tu negocio prospere, que tu negocio produzca ahora. Y hermano, ahí te vas a dar cuenta, cuando Dios soltó una palabra, ya fue. Vas a crecer sí o sí. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nuestra vida, nuestros negocios, nuestro ministerio, nuestra familia, todo aquello de lo que seamos autoridad, comenzará a producir cuando tengamos el deseo de ordenarnos. Luego de que la tierra produjera, ahí entonces Dios creó al hombre. Entonces eso es interesante, porque desde que la tierra empezó a producir, ya puso Dios al hombre en un lugar productivo. Bueno, analicemos esto. Esto significa que si no estamos produciendo, si no estamos siendo productivos, si no estamos viendo la bendición de Dios, algo hemos hecho mal, porque nuestro arranque con Cristo fue un arranque productivo. Desde que le entregaste tu vida al Señor, tu vida, ya el Señor te había puesto en un lugar que empezaba a producir, ya estaba produciendo. Entonces, los que nos casamos, por ejemplo, yo me casé joven a los 24 años y estábamos enamorados en ese entonces, pero después pasaron cosas, como en todo matrimonio. Pero el arranque fue productivo. El arranque fue muy productivo, el arranque fue muy lindo porque todo proyecto de vida no arranca mal, salvo que estés queriendo empezarte a ordenar porque ya de verdad que estás muy mal, desordenado, arrancamos al revés, entonces bueno, hay que reordenarse. Pero cuando alguien toma la decisión, por ejemplo, de casarse y viene haciendo las cosas aunque sea medianamente bien, el proyecto comienza bien. Pero no me dejarán mentir los hombres que después de casarse cambia la cosa, cambia el asunto. Las mujeres también, ¿no? Cambian. Pareciera ser que... ¿Cómo? ¿Quién dijo amén acá? Pareciera ser que ya después de un tiempito como que fue publicidad engañosa, ¿verdad? Y te dan ganas de devolverlo. ¿Tiene garantía esto, señor? Porque vino fallado. ¿Cómo? Se pasaron. Entonces, hermano, es cierto, nos empezamos a ver los defectos porque la cercanía revela defectos que cuando éramos noviecitos no veíamos, ¿verdad? Entonces ahí, hermanos, ahí es cuando empezamos a cometer errores. Los varones, las mujeres empiezan a cometer sus errores también. Pero el inicio era productivo. Entonces, ¿qué tenemos que volver a hacer ahora? Volver al orden. Volver al orden. Volver al orden. Amén. Ok. Ahora, luego de que la tierra produjera, creó al hombre y enseguida Dios le dio órdenes y autoridad. Si a vos te dan órdenes, te dan autoridad. Si te dan órdenes, te dan autoridad. Por ejemplo, le dicen a un militar, vamos a decir, a un militar, bueno, yo te dejo encargado, tenés que ser ta. Entonces ese militar tiene autoridad para ejercer el mandato que le fue dado. ¿Verdad que sí? Tú que has estado en las fuerzas lo sabes. Entonces, hay presidentes, por ejemplo, que cuando hay manifestaciones, piquetes le llaman acá, ¿verdad? Piquetes, mandan a reprimir a la manifestación. Entonces esos policías tienen autoridad delegada para poder cumplir con la orden que se les ha dado. Entonces a todos nosotros nos han dado órdenes. A los varones nos han dado órdenes y nos han dado autoridad para poder cumplir con esas órdenes. Ahora es interesante, porque ¿de qué nos está diciendo, qué nos está hablando el Espíritu Santo ahora? Que debemos ordenarnos. Es decir, Dios nos está llamando al orden. ¿Y cómo nos llama al orden? Dándonos órdenes. Es fácil, ¿viste? Pero a veces no lo vemos. Entonces cuando, por ejemplo, yo como pastor le doy una orden a alguien, es porque quiero que haya orden. Hay un orden que tiene que estar ahí. Y si yo desobedezco a esa orden,
a mí que me dieron la autoridad y me dieron la orden, yo que no cumplo, estoy desordenando la iglesia. Eso es revelador. Y tenemos que prestarle un poquito más de atención a eso. ¿Ven? ¿Estamos aprendiendo algo? Ok, perfecto. ¿Para qué Dios le dio órdenes a Adán? Para que mantuviera el orden que ya Dios había hecho. Porque dice después en Isaías, ustedes lo pueden buscar, que dice, Dios, el que creó la tierra, no la creó desordenada y vacía, sino para ser habitada la creó el Señor. Eso significa que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 algo tuvo que pasar. Porque cuando Dios creó, dice, vio Dios que era bueno. ¿Se acuerdan que lo hemos leído un montón de veces a eso? Ahora, si Dios dice que algo es bueno, no creo que esté desordenado ni vacío, sino que Dios crea las cosas perfectas. Dios hace las cosas y las hace bien. Así que el hermano que tenés al lado, aunque no te lo parezca, Dios lo hizo bien. Dios lo hizo muy bien. Ahora, hermanos, ¿para qué Dios nos dio órdenes? Para mantener el orden que Él tuvo que restablecer. Porque resulta que Dios ordena las cosas, Dios hace su creación muy linda, perfecta, hermosa, pero siempre Satanás se mete al medio y desordena las cosas. Y cuando empieza el desorden, empieza el pecado, empieza la caída, empieza la involución, las cosas se desmejoran, las cosas se arruinan. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo te escogí y no te deseché. Entonces, como Dios te escogió y no te desechó, ¿qué hace el Señor? Así como Él tomó de nuevo la tierra y la reordenó y la restauró, así también a ti y a mí, por medio de Cristo, Dios nos tomó, nos restauró y nos reordenó. Bueno, entonces, hermanos, nos dan órdenes y autoridad para ahora, hermanos, restablecer el orden de Dios en nuestra vida. Ok, ahora, la pregunta que surge entonces es, ¿y cómo hago entonces para ordenarme? ¿Cómo hacemos? Bueno, al principio habíamos hablado de la luz, de la palabra, pero vamos ahora a Jueces 21, 24 al 25. Jueces 21 del 24 al 25. Por favor, alguien lléveme el tiempo, no me quiero pasar mucho hoy. No sé cuánto. ¿Cuánto? 22 minutos, muy bien. 21, 24 y 25. Jueces 21, 24 y 25. Dice acá, los hijos de Israel se fueron entonces de allí, cada uno a su tribu y a su familia, y todos ellos salieron de allí para su heredad. Ahora, este es el versículo que quiero que usted subraye y le preste atención. Dice así, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Lindo para vivir Israel en ese entonces, ¿no? Acá nos decimos una frase que es tierra de nadie. Es como que es de todos y de nadie al mismo tiempo. Ahora, no me dejará mentir que cuando hay un territorio que es tierra de nadie, es un caos. Andan las motos de arriba para abajo sin casco, se mandan en contramano, chocas, no tienen seguro. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. La gente se mete a robar, nadie dice nada. Los políticos también roban, nadie dice nada. Venden droga y los políticos saben porque agarran tajada. Bueno, una corrupción asquerosa. Eso es tierra de nadie, pero no había rey en Israel. Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenarnos? Bueno, tenemos que reconocer autoridad. Tenemos que reconocer autoridad. Ok, perfecto. Ahora, hermanos, el orden no puede llegar a un lugar, no puede llegar a una familia, no puede llegar a un matrimonio si no se reconoce una autoridad primeramente, porque cuando no hay autoridad hay caos. Cuando no hay autoridad hay caos. Eso es muy delicado de hablar, pero necesitamos tener humildad. ¿Por qué digo que es delicado de hablar? Porque se ha hablado mucho de autoridad con este movimiento de apostólico y profético, y también hablan de la paternidad espiritual y agarran verdades
Porque yo creo que ustedes creen en los apóstoles, creen en los profetas porque ahí están. Como un paréntesis, por ejemplo, para los que dicen que no hay más apóstoles, resulta que el apóstol Pablo en una de las cartas, creo que fue en la de los Gálatas, dice: subí, me reuní con los apóstoles y no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino solamente al apóstol Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Me di a la tarea para ver quién era, a ver si Jacobo, el hermano del Señor Jesús, el hermano en sangre, había sido llamado entre los 12, y no. Entonces hubo más apóstoles después de los 12, reconocidos por los apóstoles del Cordero y también por el apóstol Pablo. Y los profetas, también en el libro de los Hechos dice que había un profeta llamado Agabo. Entonces, hermano, hay apóstoles y profetas ahora en el nuevo pacto, con funciones un poquito diferentes en el tema de los profetas. Ok, entonces como ese movimiento agarró todo esto, todas estas verdades bíblicas, porque la paternidad también es bíblica, es real, pero lo usaron para enseñorearse de la gente y sacarle todo su dinero y exprimirla, y mucha gente se quemó con leche. Ahora hablamos de estos temas y muchos, como es que dice el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Qué buen dicho. Argentina es el mejor país de los mejores dichos. Qué bárbaro. Entonces, hermanos, si hay autoridad y no hay sujeción, lo que hay es rebelión. Otra vez se lo repito, si hay una autoridad, si en un lugar hay una autoridad, pero no hay sujeción, lo que hay es rebelión. Y una de las cosas que Dios aborrece es la rebeldía. Usted va a ver en el Antiguo Testamento cómo hubo gente que se rebeló, por ejemplo, contra Moisés y se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra, porque Dios respalda a las personas a las que Él mismo les ha dado autoridad. Entonces, hermano, mejor pidámosle al Señor hoy: si hay rebeldía en mí, por favor, quítamela por completo, porque no quiero que me trague la tierra. Ok, ahora, la rebeldía te va a llevar sí o sí, irremediablemente, al caos. Vamos a 1 Corintios 11:34. Dice así: si alguno tuviere hambre, está hablando el apóstol Pablo acerca de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Porque resulta que estaban todos ahí, como lo estábamos haciendo nosotros ahora últimamente. La Santa Cena, nos reunimos a comer, a cenar. Dicho sea de paso, mañana tenemos esa Cena del Señor. Entonces, hermano, prepárese. Ellos se reunían, comían, pero cada uno llevaba su comida y dice que le entraban a dar, y se olvidaban de la gente que no tenía para comer. Y dice que otros también le entraban con todo al chupi, hermano, al vinito, y se emborrachaban. Entonces ahí el apóstol Pablo escribe esta carta y dice: si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Que te diga eso Pablo, hermano, el que mataba gente antes. No, mejor me sujeto, no voy a hacer que tenga un vestigio del viejo Saulo. Y es cierto, literalmente mataba gente. Literalmente mataba gente. Entonces, la función apostólica, acá hay un poquito de enseñanza. La función apostólica es establecer un orden. El pastor, por otro lado, tiene una vara y tiene un cayado. Y la familia tiene una autoridad que se llama varón. Amén. La iglesia tiene pastores, tiene apóstoles, tiene 5 ministerios para establecer el orden. Pero la casa, ya hay una autoridad que Dios estableció y se llama varón. Se llama hombre. Entonces, a veces yo he notado que las mujeres y los hijos no tendrían problema en sujetarse al varón de la casa, pero el varón es así, dormido, blandito como en la gelatina, ¿viste? Y voy a decir, oh, y a este. Yo me imagino a la esposa así, a este me tengo que sujetar. Y yo ahí le respondo como pastor, ¿y usted lo eligió? Así blandito como en la gelatina, ¿te gustó? Así que ahora no sé qué. Ore por él y levántelo. Entonces, hermano, no me dejarán mentir que hay problemas en nuestras casas que a veces no logramos solucionar. Hay problemas en nuestros hogares que
ya van varios añitos que están ahí esos problemas latentes. ¿Me puede reconocer eso? ¿Verdad que sí? Acá entre nos, de acá no sale. Y de YouTube tampoco. Hay problemas en casa. Hay problemas y lo hemos intentado hablar ella y yo. Lo hemos intentado hablar hijos y padres, padres e hijos. Y resulta que no hay forma. Hemos intentado hablar de buena manera, de no tan buena manera. Y también que se pudra todo. Y no funciona ni la buena, ni la más o menos, ni la podrida. Tampoco funciona. Y eso es porque hay cosas en nuestras casas que solamente se van a poder solucionar reconociendo una autoridad fuera del hogar. Y esa es la autoridad espiritual. No la del gurú, no la del psicólogo. La autoridad espiritual de un ministro del Señor lleno del Espíritu Santo que te va a saber guiar por medio de la palabra y con sabiduría y temor de Dios. Esas 4 cositas son clave para que un hombre decida meter su casa bajo la cobertura de un ministro. Si la gente pensara en esto, no elegiría una congregación tan a la ligera. Mucha gente no lo toma en cuenta. Se dejan llevar por quién tiene las mejores luces, la mejor banda, de quién hablan más bonito, quién tiene más seguidores, quién es el más popular, y ahí van. Y no saben que cuando uno se va a meter a un lugar y dice, esta va a ser mi congregación, no saben que lo que están haciendo es asociarse y ponerse bajo cobertura de ese lugar, de esos hermanos, de ese ministro. Y hermanos, es delicado, no es así nomás. Y tendríamos que ser un poquito más temerosos de Dios al momento de tomar una decisión de ese tipo. Entonces, por favor, anoten. Solamente una autoridad a quien yo considere mayor va a poder arreglar un desorden que no hayas podido solucionar. Solamente una autoridad a quien yo considere mayor podrá arreglar un desorden que no haya podido solucionar. Ahora, lo aprendíamos en la plenaria pasada. ¿Y cuál era el problema? Es Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte, cubrirte, como la gallina cubre a sus polluelos? Pero no quisiste. Yo quise ser tu cobertura, pero me rechazaste. Entonces, ¿qué aprendíamos en el bloque pasado? ¿Qué autoridad hay? Ministros hay, coberturas hay, pero hay gente que no se quiere sujetar. Hay gente que no quiere cubrirse. Hay gente que quiere andar desnuda por la vida, pero no literalmente. Estamos hablando de una desnudez ministerial, de una desnudez espiritual, como esos jovencitos que, como estaba de moda la liberación, se fueron a buscar a un endemoniado y le dijeron, te conjuramos en nombre del Jesús que predica Pablo. Y entonces los demonios, ahí este pasaje nos da mucha luz, porque dice que los demonios le respondieron, a Jesús conocemos, y Pablo también sabemos quién es. Eran argentinos los demonios. ¿Vos quién sos? ¿Quién te conoce? No existís. Entonces, hermano, eso, ¿sabe por qué es? Porque ellos no tenían cobertura. No estaban bajo autoridad de nadie. ¿Quién los envió? Bueno, a ver, lo voy a poner así más gráfico. Es como que yo venga de la nada, digo, bueno, vengo en nombre de la presidencia del señor Alberto Fernández. Y él no me envió nadie. Entonces, cualquiera de ustedes que conozca un poquito la Constitución va a saber, vos no sos nadie, vos no te ha enviado nadie. Bajá de acá. Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Los espíritus inmundos, las tinieblas reconocen cuando hay autoridad en alguien, y la autoridad viene sí o sí de estar bajo autoridad. O sea, hay mucha gente que quiere autoridad, pero en realidad lo que quieren es tener poder. Tienen sed de poder, y no es lo mismo que estar en autoridad. Cuando alguien tiene sed de poder es déspota. Cuando alguien tiene sed de poder es autoritario. Cuando alguien tiene autoridad no tiene que hacer mucho. Hermano, uno se da cuenta, cuando alguien tiene autoridad, no te pones a embromar con eso.
No, de verdad. Cuando alguien tiene autoridad espiritual, el Señor lo dota de algo especial a ese ministro. Y voy a decir, no, mejor vamos a ser respetuosos. Siempre hay uno que otro desubicado, ¿viste? Que sí se le pone al brinco, decimos allá en El Salvador. ¿Se entiende eso? Como que se le paró de mano, ¿viste? Se le paró de mano así. Y yo no quisiera estar en esa posición. A mí me pasó una vez, era nuevo justamente, de estar bajo cobertura de mi pastor. Y yo no sé si ustedes estaban, pero les conté. Era una reunión de ministros ahí, hermano, estábamos haciendo una media luna, así, y arrancó una. Así, a pararse de mano. Yo dije, ¿dónde me escondo para que no me caiga ni de casualidad? Que no me salpique, ¿viste? Porque olvidate. Yo veía que mi pastor solo me veía para abajo. Ella hablaba. Ya dije que era una mujer. Y él no alzó la voz, nada. Después te espero en mi oficina. Siguió la charla, todo tranquilo. A mí el otro día me dijeron, vamos a caminar, vamos a comprar un sanguchito de vacío. Quiero aprovechar. Pero, hermano, ¿sabe qué? Le voy a dar una clave. Cada uno de nosotros va a tener la autoridad espiritual que quiera tener. ¿Yo qué es lo que hago? Es que como estamos grabando queda como que soy chupa media, pero yo soy vivo, hermano. ¿Qué es lo que hago yo? Me sujeto. ¿Qué hago yo? Amén. Y listo. Y sí, hermano. ¿Para qué quiero que me reten? No. Entonces yo me porto bien, o al menos trato de portarme bien. No ser un productor de canas verdes para mi cobertura. Entonces, varias veces que me han tenido que decir algunas cositas, ajustar algunas cuentitas, tranqui. Entonces yo digo, el viva señas y el tonto aparte. Yo digo, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, ahora lo hacemos. Entonces no hay necesidad. Entonces, algo que tiene mi pastor es que si decís bueno y lo haces, se acabó el problema. Yo bendigo al Señor por la cobertura que tengo. Es una bendición para mi vida. Entonces, hay otras personas que no, hermanos. Hay otras personas que les gusta el guamazo, hermano. Guamazo viene del salvadoreño, el trancazo, el puñetazo, no literal. Un ponchazo, ¿verdad? Hay gente a la que le gusta, ¿viste? El manotazo abierto de Mike Tyson. Mejor, hermanos, humildad, que tengamos un corazón enseñable. Amén. Gloria a Dios. El problema de muchos varones, por ejemplo, que no logran poner en orden su casa, no pueden poner en orden sus hijos, es porque el orgullo de macho puede más que ellos y no logran abrirse con su autoridad espiritual. Esto lo digo con mucho respeto, pero lo digo así como para ponerlo en blanco y negro, no porque esté queriendo faltarle el respeto a nadie. Pero lo que pasa es que a veces a nosotros los hombres mucho no nos gusta abrirnos, no nos gusta abrirle nuestro corazón a nadie. Y si hay algo que yo le quiero contar ahora, y no es porque yo sea el que está hablando, porque no quiero predicar de mí, sino de Cristo, es que la bendición que yo he tenido de poderme abrir con mi cobertura y ser ministrado, y que si tengo los pies cochinos me los lavan, es enorme esa bendición. Es enorme. Yo le he abierto mi corazón a mi pastor en muchas cosas y gracias a Dios siempre salí con bendición. Siempre salí limpio y mi esposa es testigo de eso. Pero el problema de muchas personas, de muchos hombres, es que yo no hablo con nadie. No, yo soy hombre, yo no hablo ni con mi mujer ni con nadie, me la quedo para mí. Y allá andan después todo duro de la espalda, ¿viste? Así. O amargados, llenos de ira, de enojo, descontrolados, a lo que después, quiero que sepas, se le nota a la gente. Cuando son iracundos, se les nota. Es una bromita y saltan como leche hervida, ¿viste? Eso pasa porque no te abres con tu autoridad espiritual, porque nadie te ministra, porque nadie logra acariciar tu alma, porque no reconoces autoridad. Entonces, muchas personas sí me dicen, sí, yo sé, vos sos mi pastor, pero después no muchos se dejan pastorear.
Hay gente que dice, no, si vos sos mi pastor, él es mi pastor, fulanito es mi pastor, pero luego no dejan que ese ministro se meta en lo que se tiene que meter porque es necesario. No porque el ministro se ha metido, sino porque ya es necesario. Ya se necesita una intervención ajena. Cuando la pastilla ya no funciona, a veces es necesario bisturí. Cuando a veces ya no puedes con la oración, ya no puedes vos solo, ya no puedes hablando, a veces va a ser necesario un bisturí ministerial. Y ahí es necesario la humildad de decir, bueno, necesito hablar, necesito charlar, necesito que me laven los pies. Eso es el lavatorio de pies, la administración al alma. Ahora, pero para eso, primero, yo tengo que haber bajado mi orgullo. Y esto aplica para hombres y para mujeres. Porque una de las cosas que también yo noto es que las mujeres, no solo los hombres, sino las mujeres, tienen problemas en reconocer autoridad en otra mujer. Hay mujeres que a mí les cuesta un poquito decirme pastor, ¿viste? Pero a mi esposa la Lucy. Y si no reconoces autoridad, va a ser bien difícil, porque cuando hables con esa persona, vas a hablar con la Lucy y no con una unción pastoral. Si hablas con el Neto, con el Ernesto, vas a recibir del Ernesto, no la unción pastoral, ministerial que hay sobre esa persona. ¿Está conmigo la iglesia? Ok, por favor, ya empezaron con el movimiento, se me quedan quietos, por favor. Entonces, hermanos, es necesario que por favor empecemos ya en este año de reconocimiento, a reconocer autoridad. Empecemos a abrirnos, empecemos a pedir ayuda. Porque hay muchos hogares, hay muchos matrimonios a los que se les nota que verdaderamente necesitan ayuda. Pero ¿le puedo ser sincero acá? ¿Puedo ser sincero? De verdad. Y no se enoja. Total, mañana es Santa Cena. Yo a veces como pastor, el Señor me ha dado también un don que se llama discernimiento. Ustedes lo saben. Hay algo de unción profética en mi vida. Y aunque la gente se ponga la máscara que se quiera poner, el Señor me muestra. Y no es algo que yo busque. A veces me peleo con el discernimiento. Porque queda como que si yo ando buscándole la quinta pata al gato, ¿viste? El pelo al huevo, dice. Y no, es algo automático. Sucede. Simplemente sucede. Y yo veo muchos matrimonios que la están pasando mal en varios aspectos, pero no piden ayuda. No piden ayuda. Y una de las cosas que yo he notado en mi corta carrera pastoral, si querés, no importa, pero es una experiencia, que cuando uno se mete donde no lo han llamado, siempre salgo mal parado yo. Siempre quedamos mi esposa y yo como metidos. Siempre quedamos mi esposa y yo como, ¿y vos qué te metes? No, fuera. Y se terminan yendo a la iglesia, se enojan, se murmuran la vida, etc. Entonces, ¿qué hemos aprendido con mi esposa? Vemos la necesidad y bueno, pero hasta que no piden ayuda, de ahí yo saco el dicho: siempre se puede estar peor. Porque vos ves que la están pasando horrible, hermano, pero no, también. Por ahí veo que alguno de los dos parece charla matrimonial, ¿verdad? Pero bueno, alguno de los dos viene a querer hablar y ya al otro se le empieza a notar que se pone duro. Se le empieza a manifestar algo ahí. Entonces yo como pastor lo que hago es, porque generalmente también lo hacen después de las prédicas del culto, qué sé yo, y hay un montón de gente alrededor, entonces yo salgo, viste, por la circunvalación y me voy por otro lado. Hermanos, por favor, es necesario que empecemos a reconocer autoridad. En el año del reconocimiento, reconozcamos autoridad, pero de verdad, no del diente al labio, es reconocer autoridad. Y hermanos, escúchenme bien este concepto y con esto termino. Reconocer autoridad es así, yo reconozco, sé que tú eres mayor que yo. De eso un poquito vamos a hablar mañana. Yo puedo reconocer que Dios ha puesto algo en ti tan poderoso que me puede bendecir, liberar a mí.
Porque Dios dio dones a los hombres, dones en forma de hombres. Esos son los ministros. Esos son los ministros. Y aunque a veces, hermano, usted se ha enojado conmigo, pero ya me perdonó, no me ha sentido mucho como un regalo, quizás a veces. A veces. Otras veces sí. Hermanos, pero si yo, por ejemplo, no soy humilde y para reconocer esta persona, yo reconozco, sé, pero es que tendría que haber algún sinónimo de reconocer, ¿viste? Yo reconozco que sos mayor que yo. Valoro. Es un año en el que nosotros tenemos que reconocer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, nadie piense de sí, que cada uno piense de sí con cordura, ¿verdad? Así dice. Y dice, viendo al otro, ¿cómo? Como mayor que yo. Cuando yo empiece a ver a mi hermano como mayor que yo, lo voy a respetar más. Bueno, y eso también pasa, lo podemos charlar otro día, pero también pasa eso, que si no es el pastor el que da la orden, no se sujeta. Si no es el pastor el que no da la orden, les escribís por WhatsApp, y si no es el pastor el que manda el WhatsApp, listo. Si es el pastor el que manda la orden, acá estamos, pastor, a la orden. ¿Qué más hay que hacer? Pero hermanos, cada uno tiene que pensar de sí con cordura, viendo al otro como mayor que uno mismo. Entonces, hermanos, este año es necesario que le digas al Señor, ayúdame a reconocer autoridad, porque si tú y yo no reconocemos autoridad, no te vas a dejar lavar los pies por nadie. Es admitir, esa palabra está muy bien. Aceptar, asentir, admitir una autoridad. Yo admito, yo reconozco que hay algo diferente en ti, una unción especial, y te veo como alguien mayor que yo, a quien me voy a sujetar. Entonces, lo que tú me digas, yo voy a hacer.